En un vídeo anterior comenté el primer capítulo de la última encíclica del Papa Francisco, titulada Dilexit Nos. Ese capítulo se titula La importancia del corazón. Me dispongo ahora a hacer también un comentario al segundo capítulo de esa encíclica, titulado Palabras, gestos y palabras de amor. Dice el Papa al comienzo de este capítulo: ¿cómo nos ama Cristo? Es algo que Él no quiso explicarnos demasiado. Lo mostró en sus gestos. Vino a los suyos. Saltó todas las distancias. Se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este capítulo breve es una selección, unas referencias a momentos, gestos, palabras del Señor donde se acerca a los hombres, donde les busca, como buscó a la samaritana, para charlar con ella distendidamente, largo y a solas, o como acogía a Nicodemo cuando le iba a buscar por las noches por no aparentar o aparecer delante de los demás doctores de la ley como un discípulo de Cristo. El Señor se acercó, se dejó tocar, se rozó, se mezcló con las personas y les demostró el amor así, con gestos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Papa en este capítulo se fija fundamentalmente en tres manifestaciones sensibles del amor de Cristo, de su corazón. En primer lugar, los gestos materiales. En segundo lugar, su mirada. Y en tercer lugar, su compasión. Vamos a recorrerlos brevemente con la aplicación a nuestro momento, porque Cristo vive hoy y sigue manifestándonos el amor también de estas maneras, con gestos, con su mirada y con su compasión. En primer lugar, los gestos. Jesús se deja tocar por los hombres. Y Jesús cura tocando las llagas a los leprosos. Estaba totalmente prohibido tocar a un leproso sin incurrir en impureza. O toca los ojos del ciego, incluso los abre con su saliva. O se deja limpiar los pies por una mujer pública. El Señor se mezcla, se deja tocar, se hace sensible. Bueno, esto sigue pasando hoy. Antes de la ascensión, el Señor les decía a sus discípulos: dentro de poco no me veréis, pero vosotros sí me volveréis a ver. Los demás no, vosotros me volveréis a ver. El cristiano ve a Cristo, toca a Cristo. El Señor se manifiesta a lo largo del día, de su día, en forma de gestos. Gestos que pueden ser un guiño, una caricia, una dedada de miel, decía a veces San José María. No es imaginación, es el Señor que mezcla nuestra vida con la suya, que se hace de alguna manera sensible, que nos envía un mensaje, una propuesta, un guiño, un consuelo. Esto puede ocurrir de mil formas a lo largo del día. Por ejemplo, a través de cosas, de objetos. Cuando vamos caminando por la calle y de pronto nos encontramos con una iglesia o con una imagen o con una cruz que nos golpean, que nos llaman la atención, que nos dicen algo. O puede ser a través de una persona, el cónyuge, un detalle de cariño, un hijo al que vemos pues muy débil, muy menesteroso, muy necesitado y nos conmueve. O un mendigo que es humilde, que no asalta a la gente, sino que está echado por tierra pidiendo humildemente, sin violencia, sino pues, totalmente postrado, al que miramos con dignidad y nos devuelve esa mirada también con una sonrisa de ser humano con dignidad absoluta. O el misterio de un niño o una persona con síndrome de Down. En fin, puede ser a través de personas, puede ser también a través de acontecimientos. Todo lo que ocurre viene con una propuesta del Señor. No es que esté provocado por el Señor,
El Señor no juega a los títeres, no mueve con hilos los acontecimientos de la historia, sino que tiene su propia autonomía, y eso es una muestra de la omnipotencia divina. Ha creado las cosas con sus propias leyes de funcionamiento. Pero nada se escapa de la palma de la mano de Dios. Por eso decía San José María: sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Si algo santo es una propuesta, todo lo que pasa viene con la propuesta del Señor. Deberíamos preguntarnos no tanto por qué pasa esto, sino para qué pasa esto. Un recuerdo muy tonto de hace ya un tiempo, hace algún año, que me disponía a acompañar a un grupo de peregrinos a Tierra Santa, y cogemos el autobús aquí en Burgos, fuimos al aeropuerto de Barajas, y allí todavía estábamos recién salidos del COVID. Existía el protocolo de hacerse un control, y yo di positivo, el único del grupo. No tenía ningún síntoma, pero di positivo. Y mientras los demás cogían el avión, yo cogía el autobús de vuelta a Burgos, a casa. Según volvía, pensaba: algo debe ocurrir esta semana para que yo tenga que estar aquí. Y fueron pasando los días y no pasaba nada particular. Y terminó la semana, en lugar de estar en Tierra Santa, aquí, en Burgos, y no pasó nada particular. Y entendí que lo que pasaba era por dentro, que lo que tenía que pasar era desprendimiento, era confianza, era decir al Señor: te quiero más que a tu tierra, te quiero a ti. Bien, el Señor hace gestos, guiños, de mil maneras. San José María fue especialmente sensible durante toda su vida, pero concretamente siendo un niño de 14 años, se quedó totalmente impresionado por las huellas de unos pies caminando encima de la nieve en Logroño. Algo que habían seguramente visto muchas otras personas, pero que a él, desde ese mismo instante, le llevó a tener la seguridad de que Dios le pedía algo especial, lo que llaman los barruntos, algo que no vio al día siguiente, ni al año siguiente, sino 12 años más tarde. Y durante ese tiempo no se cruzó de brazos, sino que se realizó, creció en la vida espiritual, se ordenó un sacerdote, todo lo hizo para descubrir eso que Dios le estaba diciendo, lo estaba esperando decir, encargar. Bien, esta es una primera manera como el Señor, el corazón de Jesús, se manifiesta a través de gestos, a través de una palabra que alguien nos dice. Recordamos la conversión de San Agustín. Era un hombre, un bebedor y un mujeriego. Y estaba en el jardín de su casa cuando detrás de la tapia escuchó que unos niños cantaban: toma y lee, toma y lee. Y él sintió muy fuerte que el Señor le estaba diciendo: toma las Escrituras y léelas. Y efectivamente cogió el Nuevo Testamento y leyó esas palabras de San Pablo que dicen: no os deis a las borracheras ni al desenfreno, sino convertíos. Y aquello fue la conversión de San Agustín. Sin esa voz de niños inocentes y totalmente desconocidos, no teníamos un San Agustín. En segundo lugar, el Papa se refiere a la mirada del Señor. El Señor mira, pero no de cualquier forma, como miramos nosotros, sino que mira y ve el fondo del corazón. Por eso cuando pasa y ve a Mateo, un publicano que está cobrando impuestos, ve el fondo de su corazón, no ve a un colaboracionista de Roma. O cuando pasa por el lago y ve a dos hermanos que están echando las redes, les llama, no porque sean pescadores, sino porque ve el fondo de su corazón. Y más adelante verá a otros dos pescadores que también llaman. El Señor ve lo que pasa en el fondo. Hay un personaje de Dostoyevsky, el príncipe Miskin, el protagonista de la novela El idiota, que tiene justamente esta característica. Es un hombre enjuto, no muy bien encarado, pero que tiene la propiedad de ver lo que ocurre en el fondo del corazón de la persona que tiene enfrente. Y como siempre descubre que hay drama, que hay dolor, se mueve a compasión, es cariñoso, es tierno. Y la gente que no le ha contado sus penas piensa que es tonto. Por eso le llaman el idiota, tiene la idiotez. Con este personaje Dostoyevsky quiso hacer una imagen, una parábola de Cristo.
Cristo es el gran idiota que mira al corazón de los hombres, siente ternura y viene a rescatarnos, a salvarnos. Bueno, esto ocurrió hace 2000 años y sigue pasando hoy. La presencia de Dios, lo que se denomina presencia de Dios, no es hacer presente a Dios. No, Dios está presente siempre. El Señor nos está mirando siempre. Es caer en la cuenta de que estamos bajo la mirada del Señor. No una mirada exterior, sino la mirada de nuestro corazón. Es vivir, ponerse bajo esa mirada. Es muy distinto el saber que alguien nos mira a querer que nos mire, a ponernos y gozar de su mirada. Hay miradas y miradas. Hay miradas que hacen daño o que producen rechazo, dolor, y otras miradas que en cambio sacan de nosotros energías, las miradas del amor. Así es la mirada de Cristo. Si caemos en la cuenta durante el día de que el Señor nos está mirando, que ve el fondo del corazón, nos curaremos de muchas enfermedades espirituales. No daremos importancia a si estamos materialmente solos, nunca lo estaremos. Nunca estoy menos solo que cuando estoy a solas con Dios. Pero tampoco daremos demasiada importancia a los resultados externos de nuestras acciones o a su reconocimiento, a su aplauso, porque el Señor ve como en el caso de aquella mujer viuda pobre que echó las 2 moneditas en la hucha del templo y llama a sus discípulos diciéndoles: está echando más que el resto, porque ve lo que hay en el fondo de ese corazón. Los demás no ven más que una pobre, una mujer que echa una miseria. El Señor ve, y cuando ve que hay buena voluntad, entonces ya está. Vamos a encontrarnos siempre una sonrisa del Señor. Se va a admirar, se va a asombrar, como le ocurrió cuando aquel hombre, el centurión, le pide que vaya a curar a su siervo, pero que no vaya a su casa, que no hace falta, que él desde lejos lo puede curar igual. Y Jesús se asombra también de lo bueno que hay en nuestro corazón. Vamos a encontrarnos y levantamos la mirada y encontramos su mirada, vamos a encontrarnos la mirada siempre sonriente, siempre afirmante, siempre de admiración, para descansar en él. Contaba un sacerdote, uno que luego fue sacerdote Pipareta, de la obra, que una vez fue atleta y fue campeón de España de triple salto, y contaba esa anécdota. Una vez fui a José María a regalarle una medalla de oro que había ganado en los Juegos del Mediterráneo. Le conté algo de la competición y el padre me dijo que en esos segundos de concentración, justo antes de iniciar la carrera para el salto, cuando te estás jugando tantas cosas, tenía que pensar siempre que Dios me estaba sonriendo. Luego le he dado vueltas a aquel consejo y he llegado a la conclusión de que eso es lo que vale. Si te sale bien el salto, se lo ofreces a Dios. Y si sale mal, Dios te está sonriendo. Creo que esto es aplicable a todo. Y efectivamente así es. El Señor lo ve todo. A Natanael, cuando le lleva a Felipe a Jesús, le sorprende que el Señor le conozca por su nombre y que es lo que hay en el fondo de su corazón. Y le dice el Señor: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la ira, te vi. Cuando no nos ve nadie, cuando estamos a solas, ahí está el Señor, con su mirada que siempre es letificante, siempre es positiva, siempre es alentadora. Incluso si hemos hecho el mal, si nos hemos portado fatal, si tenemos pecado, tenemos que ponerlo ante el Señor. El pecador huye de Dios sin que nadie le persiga. Cuando nos hemos portado mal, al revés, a compartir eso al Señor, como el niño pequeño que se lanza a los brazos de su padre cuando se ha caído, cuando ha roto un plato, o de su madre. Exactamente así. Por eso San José María tenía tanta devoción a los actos de contrición. Decía que era lo mejor de las devociones. Y él se sentía como un niño pequeño, como un niño que babea y que balbucea, o como un burrito sarnoso, o como las barreduras que recoge la escoba, o como el trapo que desprecia el último trapero. Se veía muy poquita cosa, pero justamente esa pequeñez le llevaba a unirse al Señor, no a huir del Señor. No, ojo con el moralismo ante el pecado, ante la limitación,
ante lo peor y no huir, sino ponerse ante el Señor. Y la persona que está luchando y por ser buena o por rezar y tiene una caída incluso muy aparatosa, muy grande, y a partir de ahí deja de rezar hasta que recupere la gracia, se equivoca. Justamente lo que tiene que hacer en ese momento es rezar con más cariño, hacer un acto de contrición que le arranque lágrimas. La oración más elevada que vamos a tener en este mundo va a ser la contrición. No lágrimas de rabia, de humillación, sino de que Dios me quiera tanto. Bien, esta es el segundo gesto del Señor. Además de los gestos sensibles, la mirada, vivir bajo su mirada. Y en tercer lugar, la compasión, padecer con. Aquí encontramos al Señor sobre todo a lo largo de toda su vida, porque miraba a la muchedumbre y sentía ternura por ella, o cuando se dirige a Jerusalén para morir, lloró ante la ciudad de Isida, Dominus Flemita, y hay una iglesita en lugar de un retablo, pues un enrejado a través del cual se ve Jerusalén, la imagen que hizo llorar a Jesús. Bueno, pues el Señor se ofrece para compadecer con cada uno de nosotros. No vino a este mundo para acabar con el dolor, sino para sufrirlo Él, convertirlo en amor y que podamos unir el nuestro al suyo. Hay aquí en Burgos un lugar que hoy es el seminario. San José María vivió en esta ciudad 444 días y habitualmente caminaba desde la pensión donde vivía hasta el convento de las Huelgas, donde estaba haciendo su tesis doctoral, y pasaba por delante de lo que era entonces el seminario menor. Hay allí una imagen de San José, continúa hoy. Y ahí tuve una experiencia en cierto modo mística. Y en una carta a un hijo suyo, a Juan Jiménez Vargas, se la contaba. Querido Juanito, esta mañana, camino de las Huelgas a donde fui para hacer mi oración, he descubierto un Mediterráneo, la llaga santísima de la mano derecha de mi Señor. Y allí me tienes, todo el día entre besos y adoraciones. Verdaderamente que es amable la santa humanidad de nuestro Dios. Pídele tú que Él me dé el verdadero amor suyo, así quedarán bien purificadas todas mis otras afecciones. No vale decir corazón en la cruz, porque si una herida de Cristo limpia, sana, aquieta, fortalece y enciende y enamora, ¿qué no harán las 5 abiertas en el madero? Corazón en la cruz. Jesús mío, ¿qué más querría yo? Entiendo que si continúo por este modo de contemplar, me metió San José, mi Padre y Señor, a quien pedí que me soplara, voy a volverme más salado que nunca lo estuve. Prueba tú. Bien, cuando somos acosados por la soberbia, por la sensualidad, por el cansancio, por el pesimismo, a la llaga del corazón de Jesús o a la llaga de la mano derecha del Señor. Refugiarnos en las llagas, como dice la Escritura, las palomas se refugian en las tormentas, en los huecos de las rocas. Pero quisiera, porque estamos todos bajo el shock de la Dana y las consecuencias catastróficas que ha tenido en Valencia, hacer un pequeño anexo para referirme a un suceso así tan brutal como este. El dolor es una realidad que hemos de tener siempre mirar con mucho respeto, porque es el Rubicón, el río que separa lo verdadero de lo teórico, de la teoría. Y ahí se demuestra hasta qué punto se es cristiano concretamente. C.S. Lewis se ganaba la vida en Oxford dando conferencias y una de las más célebres, publicada en un librito, se titulaba El problema del mal o el problema del dolor. Y ahí va haciendo un análisis, una disección de todos los tipos de dolores que existen y de dónde proceden cada uno de ellos. Algo muy británico, muy flemático y muy impresionante, que es como jugar con los bigotes del león dormido. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque se puede despertar y entonces las cosas cambian. Y eso le ocurrió a mismo Lewis cuando falleció su mujer.
y ahí entró en una desesperación porque ese dolor que experimentó no estaba en su catálogo de sus conferencias. Y, y esa desesperación pues le hundió muchísimo y le costó salir de ella. Y sus reflexiones están también publicadas en otro librito que se titula Una pena en observación. Cuesta mucho trabajo reconocer al mismo autor en ambos libros. Bueno, el caso es que el racionalismo del dolor pues es una especie de huida o defensa frente a él. La verdad es que no está nada de más, pero no es suficiente. Recuerdo hace tiempo cuando tuve que oficiar un funeral por una persona joven fallecida, y como en el tanatorio sus amigos, también de la misma edad, jóvenes, al llegar ahí me reconocieron como un poco el representante del responsable de aquello. Y uno comentó, pues no se entiende nada. Al día siguiente, cuando en la homilía del funeral, les comenté lo doloroso que era aquello, lo que desconcertaba, pero que justamente esto lo explica todo. Porque explica qué hacemos en este mundo, que la vida definitiva empieza después, cuál es el sentido del bien, del mal, de las cosas. Bien, esto es así, pero no deja de ser un cierto racionalismo. Cuando nos toca en primera persona el dolor, ahí es donde José María contaba y hacía el siguiente comentario. Un amigo, un hombre de mucho dinero, me decía una vez: yo no sé si soy bueno porque nunca he tenido a mi mujer enferma, encontrándome sin trabajo y sin un céntimo. No he tenido a mis hijos debilitados por el hambre y estando sin trabajo y sin un céntimo. No me he encontrado en medio de la calle tendido sin un cobijo. No sé si soy un hombre honrado. ¿Qué habría hecho yo si me hubiera sucedido todo esto? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Quizá se suele decir que todo el mundo tiene un precio y hay un umbral de dolor que humanamente seguramente no seamos capaces de superar. Pero aquí viene una vez más la misericordia, el corazón de Jesús, que ofrece, por la comunión con Él, y esta es la mística en el sentido estricto, compartir, una compasión, ese dolor, para que como Él transformó en amor el dolor de la cruz, con su gracia podemos hacer algo semejante también nosotros. Como digo, esto es una experiencia mística que ha habido santos que nos la han enseñado y que todos podemos tener la esperanza de recibir esa gracia, ese don, cuando alguna vez somos presa de un dolor así de intenso y agudo. Es un balbuceo esto, por tanto, pero es una seguridad. Hay un librito que se titula Así mueren los santos, que es una recopilación de finales de vida de un montón de santos clasificados por el estilo de muerte. Y quisiera simplemente, a modo muy telegráfico, señalar algunos rasgos en este balbuceo, algunos rasgos de esta experiencia mística de la compasión, de padecer con Cristo. Muy rápidamente, en el primer lugar, 4 palabras. Mar, que significa mar adentro. Quizá chapoteamos en el dolor en la orilla, con un poquitito de dolor jugamos a ser héroes haciendo pequeños sacrificios, pero hay que estar dispuestos, decirle al Señor: este es mi cuerpo que se entrega, estoy dispuesto a nadar mar adentro en el mar del dolor, pues siempre contigo, pero estar dispuestos. Y cuando llegue, mantener esa disposición. En segundo lugar, noche porque el Señor no solamente sufrió físicamente, sino también la oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nos sobreviene ese dolor y nos desaparece la luz y la comprensión, eso forma parte del dolor, forma parte de la pasión. Hay personas que a veces tienen un grandísimo dolor y se quejan porque no tienen la suficiente fe o claridad para llevarlo con alegría, ¿no? Esa falta de fe y de claridad forma parte de la enfermedad, forma parte del dolor. No es posible caer por tierra como Cristo y tener las ideas claras. Por tanto, noche oscura. En tercer lugar, alba. Es decir, la esperanza de que hay una eternidad, una vida eterna, y que la pasión del Señor no acaba el viernes, sino el domingo. Y ahí empieza la verdadera vida. Y en cuarto lugar, manos. Porque esa unión con Cristo
hará que alrededor haya muchas personas, muchos hermanos nuestros que nos ayuden, que nos den la mano, que nos acaricien, que nos hagan sentir que no estamos solos. Y hemos de estar dispuestos nosotros, como ahora seguramente estamos haciendo con estos damnificados por la Dana, a ser esos hermanos que acompañan, que ayudan con la oración, pero también con materialmente lo que podamos. Bien, acabo por tanto. Son como tres más grandes manifestaciones del amor de Cristo, del corazón de Cristo, de entonces y actuales. Los gestos, los toques, el Señor nos busca durante el día y tiene muy buen humor, nos sorprende. La mirada, vivir bajo su mirada, y la compasión, compartir con Él nuestras cruces. El Papa al final de este capítulo dice: todo lo dicho, si se mira superficialmente, puede parecer mero romanticismo religioso. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo. Encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Esa es la palabra de amor más elocuente. Esto no es cáscara, no es puro sentimiento, no es diversión espiritual, es amor. Bueno, la Virgen de los Desamparados, menudo título, la Madre de los Desamparados. Le pedimos que experimentemos este amor de Cristo y suyo, y nunca estaremos entonces desamparados.